Conversamos esta noche con el diputado del Partido Socialista, Juan Santana. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola Álvaro, muy buenas noches, gracias por la invitación. Hablemos a propósito de lo que veíamos recién del Ministerio de Seguridad, que comienza una nueva etapa en su tramitación. Esta vez se habla de darle superpoderes a este ministerio, una suerte de pequeño presidente en cada región. ¿Cómo ha sido recibido eso? ¿Cómo lo ven desde el oficialismo? Un documento, digamos, un borrador que ha sido tratado y analizado y desarrollado durante bastantes meses por la ministra Toá, que ya tiene presentación en sociedad. ¿Cómo vio, por ejemplo, la recepción que tuvo la derecha, la oposición frente a esto? Bueno, yo en primer lugar, Álvaro, valoro el que el gobierno esté avanzando en un proyecto como este que viene a crear una nueva institucionalidad en materia de seguridad. Un Ministerio de Seguridad Pública naturalmente se traduce también en mayores programas, en mayor financiamiento, en mayor personal y funcionarios destinados justamente a sacar adelante las políticas públicas que permitan ir descomprimiendo los altos índices de inseguridad que hoy día existen en el país. Y lamentablemente esta buena noticia, que para muchos constituye un avance significativo por parte del gobierno, ha tenido una mala recepción en algunos sectores de la derecha que más bien han intentado identificar en esta propuesta una forma en que el Estado destina recursos para la contratación de funcionarios, asimilándolo a una cuestión muy negativa, y a mí me parece que eso justamente es no conceder el valor que tiene el Estado en materias como la seguridad, que también constituyen elementos de tremenda importancia y muy significativos para la población, sobre todo hoy día en el marco de la crisis de seguridad que está viviendo el país. Por lo tanto, yo espero que esta discusión sea abordada con alturas de miras. Este ha sido un debate ampliamente abordado por las comisiones de la Cámara de Diputados y también del Senado, y esperamos que se ponga por delante principalmente el interés de la población para que ahora exista un ministerio abocado únicamente a las tareas de seguridad. Hablemos de la cuenta pública que se prepara, la tercera ya del presidente Boric en tierra derecha, probablemente la última donde va a poder hacer anuncios más concretos en términos de lo que se podría lograr. Y claro, las reformas nuevamente sobre la mesa, la reforma de las pensiones, que durante las últimas horas tuvo noticia ahí con una urgencia que molestó a la oposición, considerando que las posiciones todavía están muy lejanas, no ha habido, que uno sepa, ¿no?, mayores acercamientos. Usted que está ahí en el trámite diario, ahí en el Poder Legislativo, no sé si tiene otra perspectiva respecto a si esta vez se pudiese acercar, por ejemplo, las posiciones respecto al 6% de cotización adicional. Álvaro, a mí me correspondió presidir la Comisión de Trabajo cuando se tramitó la reforma al sistema de pensiones, y la aprobamos en general, y posteriormente pasó casi un año para aprobar el proyecto en general. Estamos hablando de una reforma que, a partir de todos los estudios que a algunos sectores políticos les gusta citar, cada vez que se hacen críticas al gobierno, se señala que aparece como una de las prioridades principales de la población, el aumentar las pensiones. Y naturalmente es que una urgencia de la población no puede demorar en su tramitación la cantidad de tiempo que lleva esta reforma. Y esto no ha sido por responsabilidad del gobierno, y esto hay que decirlo de forma muy clara, porque justamente este aspecto al cual usted hace mención, que tiene que ver con la distribución del 6% de cotización adicional que plantea la reforma, ha tenido cambios, y esos cambios provienen principalmente del Ejecutivo, porque recordémoslo, este 6% iba a ser destinado principalmente a la creación de un seguro social para aumentar de forma inmediata las pensiones de los actuales y de los futuros jubilados. Y el gobierno, a través de indicaciones, a través de propuestas que ha hecho la propia ministra en el marco de la conversación con el resto de los sectores, ha ido bajando esta propuesta para que consensuadamente y tomando en consideración las propuestas de la oposición, solamente un 3% vaya destinado a este seguro social y un 3% a la cotización individual en los términos que lo ha planteado la oposición. Pero quien no se ha movido ningún centímetro desde el punto de vista de su propuesta o postura inicial justamente ha sido la derecha, y más bien hemos escuchado reiteradamente, también en el último tiempo, a personeros de la oposición señalar que si no es el 6% destinado a la cotización individual que hoy día administran, por cierto, las AFPs, la derecha no va a dar los votos para sacar adelante una reforma que, vuelvo a repetir, aparece como una de las urgencias principales de la población. Entonces pareciera ser que existe una intransigencia, un ánimo de obstaculizar cualquier reforma que lleve adelante el gobierno, y pareciera ser que no existe derechamente el ánimo de construir acuerdos en torno a los consensos, como muchas veces se plantea también desde la oposición.
Ahora, es una buena idea poner suma urgencia un proyecto donde no hay todavía, insisto, ningún acercamiento concreto. De hecho, el senador Galilea, por ejemplo, el presidente de RN, dice: estamos sorprendidos, esa urgencia no es consistente con el esquema de trabajo que habíamos acordado, por eso es una señal política equívoca. Estamos más o menos en el mismo punto, entonces ponerle suma urgencia, ¿para qué? Lo que pasa es que en algún momento, Álvaro, las fuerzas políticas, los parlamentarios, los sectores y los partidos políticos deben transparentarle al país cuál es su posición respecto a un tema que es de máximo interés. Lo que no puede ocurrir es que si ya demoramos más de un año la tramitación de esta reforma en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y en la Comisión de Hacienda, se demore el mismo periodo, el mismo tiempo en la Comisión de Trabajo y de Hacienda del Senado. Eso naturalmente a la población, cuando uno conversa con los vecinos y vecinas en nuestros distritos, nadie lo entiende, porque es ilógico que el Congreso Nacional pueda tramitar o despachar proyectos de ley de forma muy ágil, en un plazo de 2 semanas, de un mes, y naturalmente la reforma al sistema de pensiones que, insisto, es la urgencia principal que hoy día tiene la población junto a los temas de seguridad y a los temas económicos, se dilate todo el tiempo que se ha dilatado. Por lo tanto, a mí me parece, y yo estoy de acuerdo y respaldo, la decisión que ha tomado el gobierno liderado por la ministra del Trabajo, Yanet Jara, en orden a darle máxima celeridad a esta discusión. Eso también, Álvaro, poniéndolo en una perspectiva más positiva y más optimista, permite agilizar y obligar a que las fuerzas políticas, en este caso las bancadas del Senado, se pongan de acuerdo y se pueda construir un consenso en torno a la propuesta que ha hecho el gobierno inicialmente. Lo que no puede ocurrir es que este ánimo se dilate eternamente solamente por cálculos políticos y electorales que surgen principalmente desde la oposición. Sí. ¿Y cuál es su expectativa respecto a la cuenta pública? Porque, por ejemplo, se vuelve a reflotar la condonación al CAE. Hemos escuchado en años anteriores al ministro de Hacienda decir que es financieramente inviable hacer una condonación total. ¿Hay que insistir sobre ese punto, siente usted? No, yo, Álvaro, la verdad es que valoro tremendamente el anuncio que ha hecho el gobierno en esta materia, porque en un trabajo que ha estado realizando y sigue realizando el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación y SECPRES, el Ministerio de Secretaría General de Presidencia, surge este anuncio de que se va a presentar un proyecto de ley, al fin, que forma parte además de los compromisos que se hicieron durante la campaña del presidente Gabriel Boric, en orden a presentar una iniciativa de ley que busque no solamente condonar la deuda educativa que tienen en Chile casi 2 millones de estudiantes, sino que también establecer un nuevo sistema de financiamiento. Fíjate que hoy día son el 56% de los deudores CAE tienen un ingreso menor a los 750.000 pesos y el 56% de esos deudores lamentablemente son mujeres. Y naturalmente lo que uno esperaría es que se cumpliera con este compromiso, que formaba parte además de un elemento central dentro del programa del presidente Boric, y que además tiene que ver con cómo le damos continuidad y sostenibilidad en el tiempo, a partir de principios de justicia, a partir de principios que tienen que ver con la gradualidad, con el progresismo, en materia justamente de financiamiento de la educación superior. Y yo creo que al haber señalado y haber transparentado también por parte del Ejecutivo que este proyecto de ley no depende de la reforma tributaria, en donde además también vemos una obstaculización por parte de la oposición, genera mayores expectativas de que se pueda convertir en ley, ojalá a la brevedad, y que se cree, tal como lo ha señalado el ministro Cataldo, una lógica de autofinanciamiento que permita, vuelvo a repetir, hacer más sostenible el acceso a la educación superior y que ésta finalmente no dependa de cuán adeudado o de cuántos son los ingresos que percibe cada estudiante a la hora de poder formarse como profesional o como técnico. Y eso me parece que es una muy buena noticia, porque es un punto de inflexión en cómo desde hace un tiempo a la fecha se ha estado financiando la permanencia de estudiantes en universidades, institutos y centros de formación técnica. Bien, diputado Santana, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Buenas noches.